que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. Una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en
tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, doquiera tú me guíes, Señor. Te seguiré. Amén.
vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor,
Hola, soy Luis Correa y estoy muy contento de poder compartir contigo en este espacio denominado Semilla de Fe. Hoy quiero hablarte sobre un tema muy importante para todos y es el equilibrio en la fe. Pero antes de comenzar con el mensaje que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir contigo, me gustaría que donde estés cierres tus ojos e iniciemos con una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tomes tú el control y nos ayudes, Señor, a entender y discernir lo que tú quieres decirnos hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, como ya te mencioné, equilibrio en la fe. Y aunque este título te suene o te haga pensar que se trata de equilibrar nuestras vidas, se trata de equilibrar nuestras acciones en la vida para tener armonía entre lo religioso y lo secular, en realidad el enfoque que quiero darle es otro. El enfoque que quiero darle hoy se trata de mantenernos equilibrados mientras andamos en los caminos de Dios. Lograr caminar las sendas de justicia sin perder de vista a Cristo a pesar de las circunstancias. Este mensaje va dirigido a quienes hoy sienten el llamado a servir al Señor, a quienes hoy sienten ese deseo de recibir a Cristo en su corazón, pero piensan que el camino de Dios es un camino muy difícil. Y también va dirigido a quienes aceptaron seguir a Cristo en su corazón o aceptaron caminar las sendas del Señor, pero a medida que avanzan en ese camino, han sentido cómo su fe mengua en muchas oportunidades o también sienten que las circunstancias son muy difíciles para seguir adelante, para seguir avanzando o peor aún, para mantenerse firmes en la fe. No sé cuál sea tu caso y no sé a cuál de las dos personas representes hoy, pero te hablaré un poco de mi experiencia en este sentido, ya que considero haber estado en ambas situaciones. Si me preguntas en este momento, ¿los caminos de Dios son difíciles de andar? Yo te voy a responder con un rotundo sí. Y es que el mismo Señor Jesucristo nos lo recuerda en su palabra. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera lo leeré. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora escucha cómo lo dice la versión lenguaje actual. Esta versión me encanta. Dice lo siguiente. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Bueno, con esto nos queda más que claro que los caminos del Señor son difíciles. Pero ojo, no son imposibles de andar. Son todo un desafío que solo los valientes son capaces de recorrer. Y escucha bien esto, tú eres uno de esos valientes. Hace un tiempo, o hace mucho tiempo atrás, antes de iniciar mi caminar como cristiano, yo también sentía mucho temor de dar ese gran paso, tenía dudas y la mayoría de ellas eran fundadas por errores que cometían personas que decían ser cristianas, pero no daban frutos o no le veía frutos, y aparte de eso sentía que no se podían mantener firmes en la fe. Y entonces en ese momento Dios trajo a mi vida una lección, o me dio una lección a través de una metáfora, y esta metáfora quiero compartirla contigo. Imagina por un momento que existe una pared de ladrillos o bloques muy delgados donde solamente quepan tus pies. Bien, ahora imagínate esa pared de bloques
elevada a 100 metros de altura. Bastante alto, ¿no? Ahora imagínate que estás de pie sobre esa pared. Y me dirás, quizás en esa altura no te puedas mantener de pie. Quizás a esa altura el viento, el vértigo, el miedo te harán tambalear y seguro te vas a caer. Pero imaginemos ahora otra cosa. Imaginemos que a la altura, sobre esa pared, a la altura de tus brazos extendidos, pasa un tubo. Extiendes tus manos, te aferras al tubo y ahora ¿qué sucede? Tienes un punto de apoyo. Pero mejor aún, aparte de tener un punto de apoyo, ahora tienes un punto de equilibrio. Y estoy más que seguro que ya no será tan difícil caminar sobre esa pared y mucho menos vas a necesitar mantener el equilibrio por ti mismo. Ya tienes un punto de apoyo. Bien, ahora veamos qué significan estos elementos. La pared es los caminos del Señor, o la pared son los caminos del Señor. Bastante difíciles de andar, ¿no? Y lo que es ese camino angosto que nos habla la Biblia en Mateo 7:14. Pero el tubo representa a Dios. A ese Dios en quien si ponemos nuestra confianza plena y nos aferramos a Él, nos dará el equilibrio necesario para andar ese camino angosto, que dicho sea de paso, es solo para valientes. Ahora, también he estado en la otra posición. Recuerda, esa que te mencioné, en la que los que somos cristianos, en la que ya somos cristianos, pero por las circunstancias que vienen a nuestra vida, nos pueden hacer truncar el avance, nos pueden abatir, nos pueden hacer menguar en la fe, tambalear incluso. Honestamente considero que esto me sucedió por pensar que me las sabía todas. Bueno, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero recuerdo que en algún momento me sentí tan tranquilo y tan confiado de que mis habilidades me ayudarían a avanzar. O mejor dicho, me sentía tan preparado que olvidé que debía aferrarme a Dios. Y eso en la vida de un cristiano es garrafal. Veamos lo que dice la Biblia sobre esto que les estoy mencionando. Acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora escuchemos cómo lo dice la versión lenguaje actual. Esa que te mencioné que me encanta. Dice así: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y poniéndote un poco en contexto sobre esta cita bíblica, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos y dándole instrucciones sobre cómo debían actuar luego que Él ascendiera nuevamente a los cielos. En resumen, les dijo que debían aferrarse a Él para dar frutos y no podrían y que no pensaran que podrían hacerlo sin Él o separados de Él. Hay una disciplina que creo que ilustra esto de aferrarse al Señor y la ilustra de una forma muy, muy didáctica. ¿Conoces a los equilibristas?
Bueno, pero no cualquiera de los equilibristas, hay muchos tipos, pero no cualquiera de ellos. Creo que los más famosos son esos que caminan sobre una cuerda tensa, que usualmente la colocan de un edificio a otro o la colocan de un risco a otro en esos barrancos. Y ellos caminan sobre esa línea, ese cable tenso, pero con una vara horizontal y cruzan cruzan la cuerda. Ahora, con esto mantienen el equilibrio, por supuesto, pero en este caso, ¿qué nos ilustra esta disciplina? Bueno, nos ilustra lo siguiente, que la cuerda son los caminos de Dios. La vara ilustra a Jesucristo. Y tú o yo somos los equilibristas, ¿sí? Ese equilibrista que aunque tiene las capacidades, aunque tiene la preparación, aunque tiene la concentración, aunque es valiente, sin esa vara que le da el equilibrio, creo que le resultaría totalmente imposible cruzar de un extremo al otro. Ahora bien, hasta este momento de pronto pensarás y estarás diciéndote, pero bueno, Luis, hasta ahora lo que me dices es que los caminos del Señor son difíciles. Muy bien, sí. Hasta este momento es eso lo que quiero hacerte entender. Ahora, ya convenimos en eso. Tenemos claro que si no nos aferramos, o teniendo claro, perdón, que si no nos aferramos a Dios, nunca lograremos tener equilibrio. Es preciso entonces conocer 3 aspectos necesarios que nos darán la capacidad para aferrarnos a Él. El primer principio o el primer aspecto que necesitamos tener claro es que debemos tener la confianza en Dios. En segundo lugar, la determinación o valentía. Y en tercer lugar, la dependencia total a Dios. Pero no pienso aburrirte con conceptos básicos sobre estos tres aspectos. Para no aburrirte con esos conceptos, prefiero hablarte de una fascinante historia narrada en la Biblia, donde se ponen de manifiesto estos 3 aspectos y que habla sobre el equilibrio en la fe. Esta historia es la de Pedro caminando sobre las aguas. La encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Te recomiendo que si puedes, ahora mismo busques tu Biblia y busques esta historia. De verdad es fascinante. Ahí encontraremos varias cosas interesantes. Pero empecemos poniéndote en contexto sobre lo que es esta historia. Esto sucedió luego de la alimentación de los 5,000. Esa historia muy conocida del milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando multiplicó los panes y los peces. Bueno, esta historia de Pedro caminando sobre las aguas sucede después de esto. ¿Y cómo fue? Bueno, Jesús les pidió a ellos, a sus discípulos, que se adelantaran en la barca hasta el otro lado de la ribera del mar donde ellos se encontraban. Él se iba a quedar para despedir a la multitud. Bueno, luego de eso los despidió, se retiró a orar y cayó la noche. Entonces, cuando cayó la noche, la barca ya estaba en medio del mar, pero estaba siendo azotada por una tormenta. Y luego, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, aparece Jesús caminando sobre las aguas, en dirección a la barca. Y la Biblia relata, o esta historia nos relata en la Biblia, que en ese momento todos los discípulos que estaban en la barca se asustaron muchísimo y pensaron que era un fantasma. Y
En ese instante Jesús se dio cuenta que ellos tenían miedo y les dijo, no teman, soy yo. Entonces Pedro, con todo su miedo, con todo el temor que pudo haber sentido, le dijo al Señor lo siguiente: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Allí vemos vemos de manifiesto el primer aspecto, la confianza en Dios. Sigamos. Pedro inmediatamente se bajó de la barca y comenzó a caminar. Allí evidenciamos la determinación, la valentía que tuvo Pedro, a pesar del temor y a pesar de la tormenta que existía. Dio varios pasos, pero al fijarse en los fuertes vientos, tuvo miedo, dudó y comenzó a hundirse. Entonces exclamó, Señor, sálvame. Allí vemos el tercer aspecto, la total dependencia de Dios. Y de pronto tú te preguntarás, pero total dependencia, ¿por qué? En ese momento él se estaba ahogando y obviamente se estaba hundiendo, y obviamente iba a exclamar, pero hay un detalle que no se nos puede pasar por alto, y es que Pedro era un experto pescador. Y creo que lo que mejor sabía hacer Pedro era nadar. Sin embargo, él exclamó, Señor, sálvame. Entonces Jesús se acercó a él y extendiendo su mano, lo ayudó. Luego le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto no es un dato menor. Hay que prestar mucha atención a esta referencia que hace el Señor acá en su palabra. Le dijo, hombre de poca fe. No le dijo hombre que no tiene fe, le dijo de poca fe. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos sentido así, con poca fe, cuando nuestra fe mengua? ¿Y qué genera esto? La duda. Por eso el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego de esto ambos subieron a la barca y la tormenta se calmó. Ya para terminar, o para concluir, me gustaría extraer 3 detalles que creo que debemos considerar de esta historia y que seguro van a servirnos muchísimo al aplicarlos en nuestra vida. El primero de ellos es el siguiente. Jesús está en medio de la tormenta, dificultad o problema que estés pasando en este momento. Confía en Él. Ese es el primer aspecto que debemos observar siempre. Confiar en el Señor. No importa la situación que estemos viviendo, no importa la circunstancia, confiemos en el Señor, como lo hizo Pedro. El segundo aspecto que debemos considerar acá es: no esperes que la tormenta pase para tomar la valiente decisión de ir hacia Él. Determínate. Recuerda lo que hizo Pedro. Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, pídeme que vaya hacia ti. Entonces, sepamos que a pesar de la circunstancia, de la tormenta, a pesar del temor que podamos sentir, no nos dejemos dominar por ese temor. Hagamos lo que es determinante, ir en busca del Señor, buscar a Dios, buscar a Cristo. Y en tercer lugar, y considero que es de suma importancia, es lo siguiente: si pones tu mirada en Jesús y no en la tormenta, lograrás caminar sobre el agua. Y aunque sientas temor, dudas o mengue tu fe y te comiences a hundir, no olvides que el Señor está atento a tu clamor para extenderte su mano y así sacarte de allí. Es decir, dependencia total de Dios. Querido hermano, con esto terminamos y me gustaría que me acompañases en una oración final. Amado Dios, gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has traído. Gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, Señor, porque
tú nos salvas, porque tú nos enseñas que aferrados a ti, seguiremos adelante y nunca desfalleceremos. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta bondad nuevamente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo y bendiciones.